Bueno, este, las primeras versiones de las tesis del Círculo de Viena causaron, digamos, causaron muchas discusiones. De hecho, eran tantas las discusiones, hubo tanta contradicción en su trabajo, que posteriormente fue surgiendo una versión, digamos, corregida, una versión reajustada de esa tesis del Círculo de Viena. Esta segunda versión se llamó la concepción heredada o la concepción recibida. Fueron importantes personas como Thumann, Putnam, Quine, Nagel, que ellos modificaron esas tesis, suavizaron algunas de esas tesis. Por ejemplo, a la época que corresponde la concepción heredada pertenece a aquella diferencia entre el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación. Cuando estudiamos la ciencia bajo el contexto de descubrimiento, estamos estudiando los factores de tipo sociológico, psicológico, histórico, cultural, etcétera, que están alrededor, pues, de los procesos científicos. Cuando hablamos de contexto de justificación, nos estamos refiriendo al análisis del proceso científico en sí mismo, en cuanto a estructura lógica. Bueno, miren, alrededor de 1934-36 surge un individuo llamado Karl Popper. Él escribe un libro que se llama La lógica de la investigación científica. Él se interesa en lo que dice el Círculo de Viena y se interesa precisamente por las grandes contradicciones que él ve en la tesis del Círculo de Viena. Popper va destruyendo todo el sistema del Círculo de Viena desde la tesis básica, aquella de que todo conocimiento es un acto de experiencia en el que interviene una relación entre sentido y realidad. Él más bien propone que la producción de conocimiento es un acto cerebral, es un acto racional, donde lo que interviene son los mecanismos de la razón, en particular la deducción. Popper ataca mucho la inducción, porque dice que la inducción no es un método confiable, es un método que conduce a errores, mientras que la deducción es un tipo de método que resulta mucho más eficiente para la producción de conocimiento científico. Fíjense, no me voy a detener en Popper porque hay bastante información allí, sino más bien lo que yo llamaría el racionalismo del siglo XX. Es decir, aquella escuela que encabeza Popper y sus estudiantes, pero que cautivó a mucha gente, sobre todo en física, en lingüística, en economía, en psicología también, y que es un movimiento mucho más amplio que las ideas de Popper. Popper tiene su propia idea, como por ejemplo el criterio de ciencia no es la verificabilidad, como decían la gente del Círculo de Viena, sino más bien la falsación. Popper tiene un gran acierto a mi modo de ver, y es el ensalzar, el exaltar el sentido del error, el valor del error. Es decir, nosotros producimos aciertos porque cometemos errores. Es decir, el error es una caída cuya función es aprender a levantarnos. Sobre la base de errores, el ser humano construye la verdad. Pero fíjense, lo que Popper llama crítica es aquella actitud en la que ustedes le buscan errores a la teoría, no aquella que le buscan en que le buscan los aciertos, sino en la que le buscan los errores. Popper demuestra que lo único que se puede ver bien, que se puede chequear es el error, pero no la verdad. La verdad no es demostrable. Fíjense, se vuelve a un personaje llamado Jean-Baptiste Vico del siglo XVIII, 1700, quien sostenía que la teoría no refleja necesariamente la realidad, sino que las teorías son construcciones humanas. Fíjense, a diferencia del positivismo y del empirismo inductivista, que sostenía que la ciencia se descubre, la teoría se descubre, el racionalismo más bien insiste en que las teorías se diseñan, se inventan. Así como un diseñador gráfico inventa o diseña un logotipo, así un científico diseña una teoría que permita explicar algo. Fíjense que últimamente se ha dicho que eso de que las teorías se inventan o se diseñan y de que las teorías
son solo construcciones mentales que no existen en la realidad y que tampoco necesariamente reflejan la realidad. Eso se le atribuye últimamente en nuestros medios académicos a lo que han llamado constructivismo, cuando en realidad es un error histórico, porque eso es una tesis del racionalismo. Y el primero de ellos, en 1700, fue Jean-Baptiste Vico, el primero que postuló que las teorías no son necesariamente una correspondencia con la realidad, sino que son diseños que nos permiten manejar los problemas, que nos permiten manejar la realidad. Otra tesis importante que también se le ha atribuido a un supuesto positivismo es que la verdad es inalcanzable. Solamente accedemos a verdades que son relativas a un sistema. Ese es otro postulado del racionalismo, ¿no? Luego, una cosa importante en el racionalismo de Popper es la superación del dualismo subjetividad y objetividad. Ya vimos antes que hay un sistema de convicciones según el cual es el objeto el que predomina en la relación con el sujeto, y otra posición en la que es el sujeto lo más importante. Es decir, un libro no es un libro hasta que no haya alguien que lo lea, como le decía que decía el obispo Berkeley, es la subjetividad, el idealismo. Popper propone el concepto de intersubjetividad, es decir, las cosas son o no verdad porque nos ponemos de acuerdo, los seres humanos nos ponemos de acuerdo en que tal cosa es así. Si uno se pregunta si esa pared es roja, uno puede llegar, o sea, la solución intersubjetivista es decir, bueno, vamos a ver con qué frecuencia rebota la luz cuando pega sobre esa pared, vamos a inventar un aparatico que mida la frecuencia de la luz o la cantidad de vibraciones por segundo de la luz, y eso nos da un cierto color. Entonces vamos a llegar al acuerdo de que el color de la pared es el color que nos diga el aparatico que mide la frecuencia o la vibración de la luz. Entonces la intersubjetividad es una puesta de acuerdo. No se trata de si el objeto existe en sí mismo o si lo importante es el sujeto que lo conoce, sino de lo que se trata más bien es de ponernos de acuerdo, puesta de acuerdo. Fíjense que hay un filósofo de estos esotéricos, diría yo, Gianni Battino, que dijo, llegó a escribir la siguiente frase. Fíjense cómo ellos trabajan con los juegos de palabras para impactar, pero lo que están diciendo es una trivialidad, porque él dice, no nos pusimos de acuerdo porque alcanzamos la verdad, sino que alcanzamos la verdad porque nos pusimos de acuerdo. Claro, la frase es bonita, es atractiva por el jueguito de palabras que tiene, por esa inversión, pero resulta que es una trivialidad que ya había sido propuesta por Popper con su concepto de intersubjetividad. Es decir, no es la verdad, es la puesta de acuerdo sobre algo lo que nos lleva hacia la verdad. Bueno, fíjense, hay varias cosas más acerca del racionalismo que se podría manejar aquí, pero son cosas que las tienen en los materiales y pueden leer. Fueron importantes en la escuela racionalista del siglo XX, Thomas Kuhn con su teoría de las revoluciones científicas, está Lakatos con su teoría, con su metodología de los programas de investigación, la estructura de las teorías en términos de un núcleo y un cinturón protector. Bueno, también pertenecieron a ese movimiento gente totalmente antirracionalista como Feyerabend, que se formó como alumno de Kuhn. Digamos que los desarrollos más recientes del racionalismo apuntan a una filosofía de la mente, al llamado problema mente-cuerpo, donde están cosas como la inteligencia artificial, la filosofía del lenguaje, y donde sobre todo está la tendencia racionalista de las ciencias cognitivas, en lo cual también está mezclado una epistemología evolucionista, una epistemología cognitivista, etc. Hay una escuela, una corriente que para la fecha, ya también desde 1920, se va formando y que se llamó la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt, fíjense, tiene mucho que ver con los movimientos políticos que se venían aconteciendo en Europa para la fecha, digamos entre 1920 y 1925, etc. La gente de la Escuela de Frankfurt eran personajes, eran intelectuales que provenían del marxismo.
pero, pero que mantenía ciertas contradicciones con el racionalismo marxista, o mejor dicho, con el carácter racionalista de la filosofía de Marx. Entonces, desechan el elemento racionalista de la filosofía de Marx e incluyen los elementos fenomenológicos de Husserl, los elementos sociohistóricos de Dilthey, el idealismo de Hegel, y le dan un cierto carácter idealista. Una de sus principales tesis es la teoría de la dominación en materia política, según la cual grupos pequeños y privilegiados controlan a las grandes masas. Y uno de los mecanismos que ellos proponen para liberarse, para emanciparse textualmente, como ellos dicen, es una teoría crítica, es decir, una actitud crítica frente a lo que Marx había llamado ideologías, estructuras ideológicas, que son los aparatos que imponen los pequeños grupos dominantes sobre los demás para poder controlarlo. Claro, la escuela de Frankfurt entra propiamente en el terreno de la epistemología cuando surgen las revoluciones científicas de Thomas Kuhn. Entonces, como para ellos la ciencia era un instrumento más de dominación, ¿no?, de los grupos privilegiados, como Kuhn sostiene al mismo tiempo que las teorías, digamos, no son tan importantes en sí mismas, sino que son inconmensurables entre sí y son más bien producto de la actividad cultural y de las revoluciones de las sociedades, de las culturas. Entonces ellos se adquieren, se agarran, digamos, del pensamiento de Kuhn y por esa puerta entran a la epistemología, donde proponen entonces cosas, por ejemplo, como la hermenéutica, que era un concepto sumamente viejo, ya inclusive religioso, y lo proponen como método para encontrar los simbolismos socioculturales que subyacen a los fenómenos humanos. Luego, de la misma escuela de Frankfurt, surgen todas estas tendencias que llamamos investigación cualitativa, que yo diría que surgen a través de Alfred Schutz, un miembro de la escuela de Frankfurt que se muda para Estados Unidos y allí, digamos, recibe gran auge, recibe gran popularidad, lo que se llamó investigación etnográfica, etnometodológica, es una especie de vuelta a la antropología de comienzo del siglo XX. Bueno, esa es la época que estamos viendo ahorita con lo que llamamos investigación-acción, investigación participativa, observación participativa, hermenéutica, diseño etnográfico, etnometodología, y todo ese tipo de conceptos que forman parte de lo que en general algunas personas han llamado investigación cualitativa. Bueno, últimamente los estudios acerca de los procesos de la ciencia están dando bastante cambio. Cada vez se hace más visible en el horizonte una tendencia cognitiva de la teoría del conocimiento. O sea, primero, hablar de una teoría del conocimiento en general, derivar de allí una teoría del conocimiento científico. En ese mismo orden de ideas está lo que Piaget había llamado epistemología genética, Popper había llamado epistemología evolucionista, y digamos que se están viendo muchos cambios. El cambio principal que yo veo que se está produciendo en la epistemología es que está pasando a convertirse cada vez más en una ciencia igual que la física, que la biología, y está abandonando, digamos, los ganchos con que la tenía atrapada la filosofía. Está recurriendo cada vez más a datos empíricos de tipo cognitivo, y se está, digamos, convirtiendo en una teoría integral, una teoría grande que arropa desde los factores sociológicos, psicológicos, históricos, culturales, hasta los factores lógicos, matemáticos internos de los procesos cognitivos y de la producción de conocimiento científico. Claro, paralelamente hay también la tendencia, vamos a decir, esotérica de la epistemología, que tiene ya tiempo tomando cuerpo, especialmente a raíz de la escuela de Frankfurt, y que es lo que anteriormente me referí hablando de cantinflerismo académico, digamos, una especie de epistemología donde lo que se busca es la reflexión, cosas como el intercambio de saberes. Se hizo muy popular la palabra saberes
como para diferenciar. En las teorías organizacionales han surgido cosas como, por ejemplo, gestión del conocimiento, el conocimiento organizacional, pero resulta que cuando uno habla de conocimiento, uno debería referirse a una teoría del conocimiento. Es decir, hablar de gestión del conocimiento en las organizaciones resulta totalmente inútil si no se utiliza una teoría epistemológica para analizar ese conocimiento. De tal manera que hacia donde yo personalmente veo que se dirigen las cosas y las tendencias en epistemología es hacia una disciplina científica amplia, integral, que sobre todo pertenezca a la psicología.